buenos días, queridos amigos y amigas de las Guarmis. Estamos ya acá en este espacio, son las 9:14 y hoy tenemos varios temas que tratar. Vamos a hacer un pequeño panel de análisis, de conversación sobre lo que está pasando en el país y esta fusión de ministerios un poco improvisada que pues ha ordenado el presidente de la República, ¿no? Estaremos hablando sobre esta fusión, especialmente de las carteras como el Ministerio de Cultura, como CENESID, que se fusionan al Ministerio de Educación. Así es que estén pendientes de eso, en breves instantes nada más arrancamos, pero también queremos contarles sobre lo que está pasando en la ciudad y nuestra compañera Verónica Galarza pues también nos tiene información en torno a lo que se está haciendo en materia de prevención. El verano llega y es necesario prevenir incendios forestales, sobre todo si pensamos en lo vivido el año pasado, pues el Cuerpo de Bomberos de Quito tiene identificadas 17 zonas de alto riesgo en el distrito. Una de esas zonas, además conocida como de interfaz, porque combina vegetación con asentamientos humanos, es el barrio Bolaños, en donde se produjo un incendio que acabó con 3 viviendas el año pasado. Verónica Galarza se encuentra precisamente en este sector con el grupo del Cuerpo de Bomberos para hablarnos del tema. Adelante, Verónica, buenos días. Saludos cordiales, ya estamos en la época de verano y es necesario prevenir los incendios forestales, una vez de que en 2024 también se registraron algunos incidentes en este tipo de hechos que realmente son lamentables para la ciudad capital. Y nos encontramos en este momento con la capitán Diana Villacrés, quien es la jefa de incendios forestales del Cuerpo de Bomberos de Quito. Justamente estamos ya en la época de verano y es necesario prevenir, concienciar a la ciudadanía sobre este tipo de eventos que se registran inusualmente acá en la capital de los ecuatorianos. Sí, nosotros como Cuerpo de Bomberos hemos trabajado en 3 ejes fundamentales dentro de nuestra estrategia de prevención Juntos contra el Fuego. El primero es la prevención, en la cual estamos con la capacitación tanto a escuelas como colegios y a la ciudadanía con talleres sobre incendios forestales, cómo actuar. De igual manera estamos en el eje de la mitigación, en donde estamos trabajando con ingresos a lugares donde tenemos vegetación como son matorrales para rebajar esta vegetación y que no sean causa de un incendio forestal. Adicional, estamos ya trabajando en lo que es el monitoreo, que contamos ya con bomberos forestales de temporada, los cuales están en ciertos lugares ya específicos, estratégicos, monitoreando que no se den incendios forestales. A esto se suma cámaras de monitoreo que se las tiene permanentemente monitoreando todo el distrito metropolitano de Quito y que identifican columnas de humo en el caso de que se den y dan una alerta temprana e inmediata para el despacho de las unidades. Tenemos entendido que son 17 zonas ya establecidas de alto riesgo de lo que ustedes han identificado. De esas zonas de riesgo también hay otras zonas conocidas como interfaz. ¿Qué significa eso? Las zonas conocidas como interfaz son las que colindan con vegetación y viviendas, por lo tanto para ello tenemos ya personal monitoreado con vehículos que tienen una bomba especial para poder ingresar de manera inmediata a estos lugares. Precisamente nos encontramos en esta zona de la avenida Simón Bolívar, en el barrio Bolaños, una zona de interfaz, pues colinda la vegetación con los asentamientos humanos y en ese sentido también se toma conciencia con la ciudadanía para que se eviten los incendios forestales, pues el año anterior 3 casas resultaron afectadas. Sí, nosotros hemos, de acuerdo al análisis realizado en el 2024, estos lugares se los detectó como vulnerables para incendios forestales y por ello el equipo de bomberos cuenta con los patrullajes necesarios para evitar que esto vuelva a suceder. Y precisamente nos acompañan también equipos del Cuerpo de Bomberos. ¿Qué es lo que hacen con estas máquinas?
Como ustedes pueden ver, al momento tenemos una camioneta en la cual está montada una bomba de alta presión y que tiene un ingreso rápido, la cual se puede combatir con agua en estos lugares inmediatamente para evitar que tal vez se cause daños a bienes, en este caso a las viviendas que se encuentran en esta zona de interfaz. Hablamos también de las herramientas, tenemos ahí también al equipo del Cuerpo de Bomberos que participa en distintas acciones para frenar el fuego, para frenar los incendios forestales. Como les había mencionado, estamos en una de las zonas de interfaz en donde colinda la vegetación con los asentamientos humanos. Y vemos también, capitán, que hay aquí ya como un proceso de reforestación que es necesario para mejorar, digamos, también la naturaleza, ¿no? Sí, estamos en el lugar donde el año anterior tuvimos el incendio más grande en el Distrito Metropolitano de Quito y como ustedes pueden evidenciar, la vegetación pequeña, los matorrales ya han crecido por el invierno que tuvimos, estamos pasando, pero la arbolada, eso sí, se demora un tiempo en regenerarse. Debemos esperar aproximadamente unos 5 años para que nuevamente estos árboles puedan regenerarse. De igual manera, el personal está capacitado para atender las emergencias en referencia a incendios forestales y totalmente equipado. ¿Equipos como cuáles, por ejemplo? ¿Qué es lo que se necesita para entrar ya, digamos, a combatir el fuego? Como ustedes pueden ver, el bombero desde su calzado, tenemos el pantalón, la chaqueta, llevan un casco, una maleta. Todos estos equipos son normados para poder ingresar a un incendio forestal, adecuados, no con mucho peso, para que igual sea fácil el acceso a estos lugares donde se debe combatir los incendios forestales. También tenemos las herramientas manuales que son utilizadas en este caso cuando entramos a la montaña, porque un incendio forestal se lo combate manualmente, donde tenemos palas forestales, batefuegos, tenemos una pala combinada que son muy esenciales e importantes al momento de combatir un incendio forestal. Hablábamos de 17 zonas de alto riesgo, ¿podríamos enumerar unas cuantas? Dentro de las zonas identificadas como alto riesgo son el Panecillo, Mastodontes, el sector donde nos encontramos Guápulo, que consta de Bolaños, Bellavista, el Cebollar, el sector de los valles que son Pifo, Itulcachi, el Huambi, Guayabamba, son los sitios que es más vulnerables a incendios forestales. Perfecto, agradecemos al Cuerpo de Bomberos de Quito y en especial a la capitán Villacrés, quien nos ha dado esta importante información para los quiteños. Hay que prevenir los incendios forestales. Informó para ustedes Verónica Galarza. Berito, muchísimas gracias por ese informe necesario, que también como ciudadanos y ciudadanas pues apostemos por la prevención y también pensar que la gran mayoría de los incendios forestales, bueno, el 99% son provocados por la intervención de la mano del hombre, ¿no? Y pues también cuidar estas zonas naturales. Ha habido procesos de reforestación, pero hay que cuidar estas zonas, ¿no? El verano está fuerte, ayer llovía un poquito y uno dice, bueno, eso es importante, ¿no? Y valorar pues también el trabajo que hacen las instituciones como el Cuerpo de Bomberos de Quito. Bueno, vamos a cambiar de tema y hoy vamos a conversar con 3 destacadas profesionales que han dedicado pues buena parte de sus vidas al desarrollo cultural, académico, científico del país y nos acompañan ya en estudios. Está con nosotros Mayra Esteves Trujillo, doctora en estudios culturales latinoamericanos, magíster en políticas públicas, investigadora, docente artista, reconocida por su aporte, cultura y poder en América Latina, ¿no? Ha sido también una figura importante en la institucionalización de políticas culturales en el Ecuador, participando en la creación de la Universidad de las Artes y ejerciendo cargos también como subsecretaria de Artes y Dirección Nacional de Artes y Creatividad, y por supuesto ahora dicta cátedra de prácticas artísticas decoloniales en la Universidad Amauta Huasi. Bernarda Maldonado, también especialista en gestión pública de la cultura, con más de 2 décadas de trayectoria en instituciones públicas, profesional que ha trabajado de manera sostenida en el Ministerio de Cultura de Ecuador desde
2007 hasta pues 2022, directora de Política Pública de Memoria Social, y ha liderado iniciativas clave relacionadas con la institucionalización y gestión cultural a nivel nacional. Y también vía telemática nos acompaña Patricia Castillo Briceño, investigadora, docente y asesora en ciencias, bióloga marina, PhD en biomedicina, ha desarrollado también su carrera científica entre Ecuador, Europa y América Latina. Actualmente es codirectora del grupo de investigación EBioAC en la Universidad Laica Eloy Alfaro en Manabí, centrado en los efectos del cambio climático en la salud animal. Así es que muchísimas gracias a ellas por acompañarme el día de hoy para hablar de este tema. Pues desde el 24 de julio el gobierno, bajo decreto ejecutivo número 60, redujo el número de ministerios de 20 a 14, fusionó en este caso Ministerio de Cultura y Patrimonio con el Ministerio de Educación, de igual forma CENESID, ¿no? Esta decisión dicen que es parte de una estrategia de eficiencia administrativa que ha implicado además el despido de 5,000 servidores públicos. Hasta el momento se prevé que sean muchísimos más, generando pues el rechazo del sector cultural, que denuncia un riesgo de desinstitucionalización y también pérdida del enfoque técnico, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene centralizar la cultura, ciencia y deporte dentro de la cartera de educación? ¿Cómo se preservará la autonomía institucional y la continuidad de políticas especializadas? ¿Cuál es la visión del Estado sobre el rol de la ciencia, el arte, la educación en el desarrollo nacional? Pues esto queremos resolverlo con nuestras invitadas el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengo a dos invitadas presencialmente y también a Patricia Castillo a través de la vía telemática. Muchísimas gracias nuevamente. Voy a empezar pues por orden de llegada y pues Mayra, muchas gracias por acompañarnos. Hemos hecho una introducción, pero hay mucho que hablar sobre los riesgos que se generan en las políticas culturales dentro de un ministerio, en este caso liderado principalmente por agendas educativas y deportivas, como pues está pasando ya al Ministerio de Educación. Buenos días, Sofía, Patricia, qué gusto volver a verte. La última vez nos vimos casi en la Antártida. Bernarda, buenos días, un gusto a todas y todos ustedes, pues radio escuchas. La verdad, yo quisiera hacer un poco de antecedentes con lo que está sucediendo. Este es el momento culminante de un proceso de políticas neoliberales que se vienen gestando desde el 2017 en una serie de reestructuraciones que no han sido muy visibles, pero cuando empezamos a hacer una investigación respecto al campo de la cultura, vamos viendo cómo durante estos últimos años hemos tenido una serie de restricciones que han sido parte de un proceso que sigue un modelo de políticas neoliberales y que se da efectivamente en todos los órdenes de la vida social y por supuesto en la cultura. Hay también unas incidencias que tienen que ver con brechas culturales. Entonces, si hacemos un análisis, por ejemplo, en el 2021, post pandemia, ya tuvimos unos recortes importantes que efectivamente dieron como resultado una serie de procesos en cultura que simplemente el Estado fue como replegándose, ¿no? A esto la economista Vilma Salgado llama de austericidio. Entonces el austericidio fue y seguirá siendo, porque esta es la punta del iceberg de lo que vendrá, probablemente ya vamos a ver por qué, es un mecanismo de reducción que tiene doble rasero, ¿no? Por un lado se reducen pues los impuestos del 10% de las familias más ricas de nuestro país y por otro lado se reduce el gasto en cultura y en educación, por ejemplo, ¿no? Entonces este fenómeno del austericidio sigue abonando a las riquezas de personas que hoy mismo, en este momento, están ganando $8,000 al día, según informes efectivamente de investigadores sociales. Al mismo tiempo, estamos viendo un alto índice de crecimiento de la violencia, ¿no es cierto? Nos quedaba un reducto que era pensar
que en efecto, de manera ingenua, podríamos haber planteado un fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura y que se haga cargo, por último, de establecer los lineamientos que ya están escritos, pero que están en letra muerta respecto a la política cultural del Estado con los gaps, por ejemplo, ¿no? Entonces, está la política y no ha habido ningún tipo de monitoreo, de seguimiento y de evaluación, y eso es complejo. Entonces, lo que yo quiero decir con este primer preámbulo, para no cooptar toda la palabra, porque sé que estamos al aire, es que lo que está sucediendo ahora es parte de lo que dirá Milei a Noboa, ¿no? En esa forma tan coloquial de hablar, que felicita la labor de Noboa porque ya lo siente parte de su barrio, ¿no? Entonces es un barrio neoliberal que en efecto da cuenta de procesos geopolíticos más amplios, en donde ahora mismo, no olvidemos, el 19 de julio Argentina ha dejado sus recursos naturales como el agua a mano de empresas públicas, y nada más y nada menos a una empresa pública del gobierno del Estado infanticida del ente sionista, Israel. Entonces, yo me pregunto, este recorte del Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, esta fusión, ¿qué nos quiere decir más allá de la fusión? Más allá efectivamente de la pérdida de derechos culturales, sobre todo de las condiciones de posibilidad que pudiéramos tener para poder establecer mecanismos en que la gente pueda de una vez y por todas crear y trazar formas de incentivo creativo desde sus lugares, desde sus territorios respecto a la violencia que está viviendo ahora mismo. Gracias, Mayra. Bueno, vamos a pasar con Bernarda. Le había cambiado el apellido, es Bernarda Tomaselli. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, como parte de las personas que fundaron también el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que trabajaron desde el 2007, ¿qué significado institucional y simbólico tiene este ministerio, que hoy desaparece, y cómo interpreta esta reintegración a educación tras 18 años de autonomía? Que hay que recalcar es que el Ministerio de Cultura se crea en el año 2007 no por una agenda solamente ejecutiva, sino era una agenda pública. La necesidad de un Ministerio de Cultura fue debatida muchísimo tiempo, incluso en la época neoliberal de los 1980, 1990, porque se necesitaba un espacio en el que sí, a veces se piensa que un Ministerio de Cultura es el ente rector de la creatividad de los artistas, y eso no es así, sino que es el ente rector de la política cultural. ¿Para qué sirven las políticas culturales? Sirven precisamente para entregar el acceso público a la cultura, porque la cultura tiene varias bisectrices que no podemos mirar, y que generalmente en gobiernos como estos, como los de Noboa, se las equipara o se les evalúa desde solamente la economía, por ejemplo, la economía naranja, ¿no? Entonces se piensa que todo lo que está dentro de la cultura puede ser vendible, pero la cultura es un derecho, y nosotros como instituciones públicas somos los garantes de los derechos. No es que es una institución hecha solamente para poder vender películas, cines, entregar fomentos. Es una institución realizada para poder invertir en procesos de creatividad. Como funcionaria fundadora del Ministerio de Cultura, es muy doloroso ver cómo esta motosierra, como bien decía Mayra, lo Milei, está acabando con todas las vidas de las personas, porque son vidas las que se debaten, ¿no es cierto? Mandas al desempleo a funcionarios que han estado ahí 15 años, que han tenido nombramientos regulares, y tampoco tienes una certidumbre de qué es lo que va a pasar, porque ahora, ante tu pregunta de cómo miras la fusión, por el momento no se puede mirar de ninguna manera,
porque no han establecido una línea clara de qué es lo que va a suceder. Muchos pensamos, ¿será que se va a crear un viceministerio? Digamos, la ministra Crespo tiene en su mano un Ministerio de Educación que no tiene ni agua en las escuelas, que no ha podido completar durante todos estos años el pensum educativo de artes y cultura, que no se ha podido realizar. Entonces, ¿cuál va a ser la valoración que se dé en esta nueva institución al Ministerio de Cultura? Por otra parte, hay otras dudas que siguen vigentes, ¿no es cierto? Antes existía el Ministerio de Educación y Cultura, pero también existía una entidad importante para los bienes materiales, museos, etcétera, que era el Banco Central. El Banco Central fue absorbido por el Ministerio de Cultura. ¿Qué va a pasar con estas competencias? ¿Qué va a pasar con los museos y las bibliotecas que están a nivel nacional, con las reservas, con el Archivo Nacional? O sea, acaban de eliminar el ministerio que aglutinaba no solamente los servicios culturales, los fomentos, sino también que aglutinaba unos procesos de rectoría pública. ¿Qué va a pasar con la Ley de Cultura y con el Sistema Nacional de Cultura? Todas las entidades que reciben servicios públicos, según de fondos públicos para la cultura, están en la rectoría del Ministerio de Cultura. Las políticas públicas para gastar esos recursos, para hacerlo más fácil, tendrían que venir del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura no ha sacado casi ninguna política pública, no ha definido lo que es el sistema. Entonces, esa responsabilidad, ¿a quién pasa? La ministra saca un comunicado en sus redes personales el día sábado, en el que dice que, bueno, todo sigue igual, ¿cómo? No nos explica cómo. Y dice también que los GATS se llevan la mayoría del presupuesto de cultura, entonces que respondan los GATS. En el año 2017, en el Consejo Nacional de Competencia, se generó la competencia de patrimonio a los GATS. Entonces, es una competencia que salió como una política pública del ministerio. Los GATS tienen derecho a recibir ese recurso, o sea, no tienen que ponerlo en tono de reclamo. Y finalmente también quisiera tocar el tema ante tu pregunta, de que claro, ahorita hay una campaña de desprestigio que no empezó ahora, empezó en octubre del 2019 con Lenín Moreno, en el que se habló de que los funcionarios públicos somos vagos, que nunca más vamos a tener el mismo sueldo. Luego vino la manifestación del levantamiento social del 2019, pero durante todo este tiempo los funcionarios públicos y la prensa, con la prensa hemos recibido un atrincheramiento total de nuestras funciones. Les quiero recordar que como funcionarios públicos nosotros respondemos a leyes, por ejemplo, para ejecutar el gasto, como la de contratación pública, que son leyes amplias en las que tienes que saber, tienes que ser técnico. Ahorita la ejecución presupuestaria del gobierno es mínima, porque tiene menos personal. Entonces, ¿cómo van a ejecutar los presupuestos? ¿O es que a la final el austericidio también va a terminar en quitar los presupuestos para todo porque no hay funcionarios que los ejecuten? Bueno, también es parte de un plan, ¿no?, que responde a reducir el gasto público, dicen ellos, para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, para seguir recibiendo estos desembolsos. Pero hablaban ustedes de que se necesita un plan y el gobierno ha manifestado un plan de eficiencia que no ha sido socializado, por lo menos nadie conoce ni una palabra de lo que sería ese plan de eficiencia. Patricia, gracias también por acompañarnos. Pues, ¿cómo podría esta fusión afectar también la gobernanza y financiación en el caso de la educación superior, la ciencia, la investigación, especialmente ahora también que CENESID igual pasa a ser parte de educación, que había estado como diseñado el Ministerio de Educación para abordar la educación primaria y secundaria, no la educación universitaria? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación, Mayra, qué gusto vernos de este lado de regreso en Ecuador también, y gracias por la invitación. Con respecto a la educación, bueno, primero señalar, o sea, concuerdo claramente, estas fusiones no son solo una cuestión de la supuesta estrategia de eficiencia, que efectivamente no nos han explicado, ni tampoco las razones técnicas que podrían sustentar las fusiones como las presentaron, pero sobre todo es algo simbólico, ¿no? No es solo el que se supedita la educación superior a lo que era la educación básica antes, ¿no? Lo que se suponía que el ministerio debería ser solo Ministerio de Educación para cuestiones de lo que eran antes escuelas y colegios, de la educación primaria y secundaria.
supeditar la educación superior universitaria, que es para la generación de competencias y desarrollo, a lo que es la formación básica, es un mensaje claro, muy parecido al mensaje de fusionar el Ministerio de Ambiente al Ministerio de Minería, básicamente. Es un claro de cómo se están estableciendo las jerarquías de intereses y ya sin, diríamos, sin ningún disimulo siquiera de mantener al menos las formas. Es verdaderamente preocupante en educación superior e investigación, porque estamos en una época en que necesitamos con urgencia ese desarrollo. O sea, ya no solo es que es un mensaje simbólico y con tintes claramente políticos, sino que además nos perjudica y nos retrocede enormemente. Justo hace poco nosotros tenemos redes como la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas y también somos parte de la Organización de Mujeres en Ciencias para el Mundo en Desarrollo, que es el brazo de la equidad para tecnologías de la UNESCO. Y parte de lo que se analizaba es este debilitamiento que se ve a nivel de, ya no solo de Asia, que eran países donde se había visto en algún momento ese retraso, sino que ellos lo superaron. Y en el caso de América Latina, y ahora con esta situación de Ecuador, es que no tenemos una entidad que se encargue específicamente de ciencia, tecnología e información, que es una necesidad actual evidente. En el caso de Ecuador, aún más grave, porque estamos saliendo de una situación tras otra en que se ve que no hay personal capacitado, competente a cargo de decisiones clave. Pensamos la crisis energética y estamos a la vuelta de la siguiente sequía y por ende de una necesidad de soluciones que pasan por ser en gran parte basadas en ciencia y tecnología. O sea, estas compras de equipos equivocados con especificaciones técnicas que no corresponden a las necesidades del país. Entonces, sí muestra el país necesita mejorar esa parte y en lugar de fortalecerla, retrocedemos. En lugar de lo que se debía, lo que se esperaba, es que a lo que debería ir la tendencia actual por la necesidad de desarrollo tecnológico, es a generar más bien una entidad o un organismo específico que concentre la implementación y ejecución en territorio de ciencia y tecnología. Y por el contrario, lo que hacen es un mensaje claro de nosotros vamos de regreso a escuela y colegio. De alguna manera es ese mensaje, ¿no? De retrocedernos a esta parte de, con la formación básica suficiente ya está. Y es el de, también preocupante, porque entonces ¿qué estamos generando en la población? Es una formación más operativa tal vez, menos crítica, menos formadas. Es realmente un quitarle no solo las competencias al país, sino también ese poder de decisión y acción. También quería mencionar con la parte de ambientes, porque nosotros muchos de la redes, sí, o sea, Ecuador es un país megadiverso, gran parte de nuestra riqueza está en la naturaleza. Nuestra capacidad de desarrollo, de descubrimiento de nuevas medicinas y fármacos reside allí. Y ponerlo en riesgo de esta manera, o supeditarlo a una función más extractivista, no tiene sentido ni estratégicamente ni como eficiencia. E igual lo de las cuestiones del Ministerio de Mujeres. O sea, en educación superior y en ciencias y tecnologías vemos las brechas profundas que hay todavía en cuanto a género. Y desaparecer así el Ministerio de la Mujer también nos deja un claro mensaje que no es la primera vez también con este gobierno. Recordamos el tema de los binomios, ¿no? O sea, es un mensaje bastante claro y sí nos perjudica no solo en el desarrollo de educación superior y los recortes que ya habíamos enfrentado, que ahora se nos quita además operatividad y gestión, sino además este escenario de un mensaje complejo de alguna manera retrocedernos a los 80 de la noche a la mañana, básicamente. Gravísimo lo que están pues manifestando nuestras invitadas del día de hoy en nuestro programa de las Guarmis. Y sí, cuando vemos tanto abuso en derechos humanos, desapariciones forzadas y el Ministerio de la Mujer, que también es el de derechos humanos, pues pasa a estar casi en manos de la policía, pues bueno, nos preguntamos qué puede pasar ahí, ¿no? Mayra, decíamos que la ministra de Cultura durante estos días ha dicho, y en conversaciones que se han hecho públicas, ha dicho, ustedes saben que esto no está funcionando. Ella ha estado un buen tiempo en esta cartera de Estado
y la pregunta ahí, la básica es, ¿por qué no hizo algo para cambiar lo que se supone que no estaba funcionando? Y luego lo otro es, ¿cómo se puede preservar la autonomía institucional y la continuidad de políticas especializadas? Porque estamos también frente a decisiones que desde el gobierno dicen qué voces hablan y qué voces callan. Lo mismo en el ámbito cultural, qué voces pueden ser dignas de un espacio público o tener fondos públicos y cuáles no. Claro, la ex ministra de Cultura será ahora, ¿no? Me parece. No sabemos en qué condiciones estamos tampoco. Claro, porque ella dice, sigo aquí. Ella también en esos mensajes dice, no me han removido, alguna cosa parecida. Y no le han removido, y también en el periodo de Guillermo Lasso, ella fue la directora de Museo Nacional, ¿no? Entonces, eso es importante decir, o sea, la actual ministra, ex ministra, no sé ni cómo mencionarle a la funcionaria, me parece que ha sido parte del engranaje de las decisiones que se han tomado, no de manera ingenua, porque nos que están queriendo vender como una suerte de narrativa, ¿no? Al fin de cuentas, en efecto, esto es una batalla cultural. Nos están vendiendo una narrativa sobre una cuestión que no se sabe muy bien a dónde vamos, ¿no? Y en efecto hay un deterioro estructural en el que han participado varios y varias funcionarias que han pasado por allí, por el ministerio, desde su debilitamiento, ¿no? Y las instituciones adscritas también. Entonces, a mí me parece que el ministerio, vuelvo y recalco, ha sido como deteriorado. De las investigaciones últimas que he hecho, en el 2017 surge esta problemática, ¿no? Es a partir del mandato de Moreno que empieza como a retrocederse en una serie de procesos constitucionales que ahora vamos viendo como esto visible, ¿no? Que es ya la clausura de un ministerio, que en efecto no es solamente que fue creado para modernizarnos en el Estado, sino que era necesario entrar en un diálogo y en un debate regional y latinoamericano. Recuerdo yo en el 2004, cuando estaba haciendo mi maestría de estudios culturales y políticas culturales, tuve la ocasión de vivir en ese periodo 5 años en Colombia. Y en mitad de las dificultades de este país que ha vivido ya 250 años de violencia, la cultura ha sido un eje importantísimo para poder establecer nuevos lazos de convivencia social, ¿no? Entonces, la inversión en cultura en países como Colombia, que sigue ahora pues Burkina Faso, ¿no? Que es un país que está nacionalizando los recursos, y vamos viendo cómo esta actitud de nacionalizar los recursos, y quiero mencionar a este país, está también tomando en cuenta pues el fortalecimiento de la cultura a través de la institucionalidad, porque es necesario el fortalecimiento, y también pues es importantísimo como llegar a otras narrativas, ¿no? Y es eso lo que estamos ahora librando. De otro modo, me parece a mí que no podemos en este momento sino hacer reclamos ciudadanos, nos queda sino organizarnos, reclamar, no podemos dejar por sentado que esta es una fusión definitiva. Me parece a mí que también desde el sector cultural hay una serie, pues se ha visto movilizado, en sí hay una serie de entradas, de miradas, de perspectivas, y me parece que no le va a quedar tan fácil al ministerio fusionarse. No sé cuál va a ser el horizonte, pero al menos entiendo yo que la movilización social va a permitir que podamos avanzar, al menos a tener desde los territorios, desde los espacios más que podemos controlar, desde la organización, desde la comunidad, desde la academia también, que debe volver a comprometerse con estos procesos, porque en efecto, por ejemplo, se han cerrado también carreras importantes que contribuyen a la discusión de lo cultural.
tanto en la educación privada como en la pública, ¿no? Entonces, me refiero, por ejemplo, a antropología en la católica ya no está, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es un síntoma de todo lo que hemos estado viviendo en este estrechamiento, repliegue hacia políticas neoliberales. Efectivamente, las ciencias sociales y humanas no cuentan. Sin embargo, creo que la organización y la autoconvocatoria al menos nos va a permitir pautar algún tipo de límites para esta embestida neoliberal. Bernarda, ¿tiene la misma esperanza que Mayra en torno a la organización que pueda revertir esto? En el caso de la paridad, por ejemplo, bueno, de alguna forma se presionó y hubo ahí un paso atrás del presidente al vetar, pero en este caso, ¿qué posibilidades cree que hay? Y además, que estamos perdiendo, los ciudadanos que están perdiendo, ¿no? Porque aquí es como que hay esta visión de que los funcionarios pierden su trabajo, pero hay que decir que pierden los ciudadanos, que pierde el país con este tipo de políticas. Yo lamento no ser tan entusiasta. Creo que el gobierno ha generado también un discurso para que las mayorías piensen que esto está bien y que esto es lo que hay que hacer. Yo creo que si habrá una fusión, creo que no será fácil, hay un sector organizado y en lo que sí confío y en lo que sí creo es que el sector se pueda organizar y como tal vez lo decían unos compañeros en la marcha del jueves, ¿no? A la final lo que sí logra la protesta social es cohesionarnos, unirnos y generar unas propuestas que sean ya ciudadanas hacia, incluso de una digna rabia hacia esta situación. Creo que la decisión es una decisión que está tomada porque entiendo que es una decisión que viene también del Fondo Monetario Internacional. Entonces, y no veo como la Corte Constitucional sea un aliado para este tipo de procesos. Sin embargo, si no se logra y si se establece el ministerio, sí creo que habría que hacer unos cambios profundos en la idea de lo que es la cultura para el país. Quería también mencionar que hay como una especie de ilusión sobre la nueva fundación del Museo Nacional, en la que se habló en campaña, y con lo que hizo campaña Daniel Noboa, con lo que se habló también en el momento de la toma de poder, y lo volvió a decir ahora, ¿no? Somos un país que ha invertido $100 millones en un museo nacional. Primero, ¿quién va a administrar ese recurso si no existen los funcionarios? ¿Va a ser un museo cómo? Porque un museo tiene que responder o tiene que ser un espacio de debate, de diálogo, de crítica, de construcción de sentidos. Lo que pierde la ciudadanía es, además de la infraestructura cultural, la posibilidad de generar sentidos a través de la cultura y la posibilidad también de generar espacios de debate crítico sobre lo simbólico. El Ministerio de Cultura puede ser que haya tenido muchísimos problemas y muchos problemas también porque nunca los gobiernos, ninguno, ha entendido la verdadera dimensión cultural. Pero en un país en el que hay masacres casi todos los fines de semana, un país en el que no hay nada que nos pueda asir a la pulsión de vida en este momento. Eliminar la cultura es también eliminar un proceso de cohesión social que podría vincularse a la ocupación de espacios públicos con procesos culturales. O sea, hay datos súper exitosos en la misma Colombia, por ejemplo, en Medellín, el Parque Explora, que se genera en un lugar en el que había unos altos índices de procesos también de ruptura social, criminalidad. Entonces, en el lugar en el que se pone la cultura, es también el lugar en el que se pone, no hablemos de paz, porque no me gusta eso, pero hablemos de la reconciliación social. Al parecer este es un gobierno en el que no se mira a este espacio como un espacio de reconciliación. Y también unirlo a la parte de educación, habla un poco de esto, ¿no? De la escolaridad y de la escolarización de los procesos culturales y de los procesos universitarios. Como decía Patricia, es como ya con la universidad y con el bachillerato basta, como que nos estuvieran frenando también, como que lo que quisieran es un batallón de obreros y no de gente que piense. Yo estaba pensando en eso cuando veía a los gremios empresariales respaldar esta fusión y hablar de eficiencia estatal
mientras otras instituciones como la Casa de la Cultura, el sector cultural, los artistas, pues están hablando de retrocesos institucionales, ¿no? Entonces, Patricia, ahí le traslado la pregunta, ¿no? Sobre qué señales hay en este decreto, en el discurso gubernamental, sobre cómo se regulará la evaluación, la continuidad del talento científico y técnico, si realmente Ecuador va a tener una oportunidad o los jóvenes ecuatorianos van a tener una oportunidad de poder avanzar también en investigación, de dejar de ser, como bien decía Bernarda, ese ejército de obreros y pues buscar el bienestar más allá de solamente la rentabilidad. Realmente estas fusiones, concuerdo con esto con Bernarda, en que creo que van a seguir adelante con ello, pero también tengo la esperanza de que va a ser evidente de que es un error, porque además no hay un plan de cómo se van a hacer esas fusiones y cómo van a ir siendo absorbidas las funciones que se tenían. Entre esas, hay que tener presente que todo el sistema que teníamos de educación superior tiene diferentes componentes que incluyen, por un lado, el garantizar la calidad, el garantizar el acceso y que se tenga un nivel de calidad y al mismo tiempo de accesibilidad. Y es verdad que hemos afrontado problemas fuertes periódicamente por diferentes circunstancias en el país que han habido los recortes, pero en este mensaje actual es prácticamente de alguna manera es una eliminación de facto de la educación superior, porque hay que entender que la educación superior no es tener aulas, no es simplemente poner un estudiante y una docente a que tenga un espacio allí intercambiando conocimientos, sino es aprender a hacer, el adquirir competencias que necesitamos a un nivel muy especializado y que también es un desarrollar un pensamiento crítico y basado en evidencia. No es solo las competencias que aprendo técnico-científicamente, sino también es saber pensar y resolver problemas desde el generar nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Y eso es lo que aquí se nos ha debilitado profundamente. Porque además estamos viendo por ejemplo, los recortes sucesivos y por otro lado este discurso bastante demagógico de los últimos gobiernos, ya desde Lenin en adelante, del de vamos a abrir para que la educación sea para nuestros jóvenes y para todos, pero no se invierte en ellos. Abro cupos a las universidades, las hago que tengan que recibir más estudiantes, pero no se nos da los fondos. Eso quiere decir que no solo que se recorta, sino que el hecho de que en muchos casos tan solo se mantiene el fondo, pero se aumenta la cantidad de estudiantes, disminuye notablemente la capacidad de proveer una capacitación tecnológica, una educación integral, ya a un nivel superior, a un nivel más crítico, más de implementación. Entonces, de ese sentido, básicamente es que les han quitado la oportunidad a los estudiantes, sobre todo pensando en las universidades públicas, de poder tener esas competencias. Es también, de alguna manera, sí, generar este ejército de obreros, pero sobre todo para las clases económicamente más vulnerables del país, porque son las que normalmente accedían a lo que era la educación pública, que no pueden permitirse acceder a una universidad privada. Entonces también es una clara afectación a una población más deprimida, que pensaría que en el corto plazo también van a poder notar claramente el efecto negativo de esta decisión, que aunque desde la perspectiva de medios y publicitarios se ha habido esta manipulación de hacerlo ver como algo de eficiencia, lo cierto es que perjudica a la mayor parte de la población. Pero Patricia, además, perdón, te interrumpo, el gobierno promociona que ha entregado 400,000 becas y cifras así que pues la verdad ha sido muy difícil también para los periodistas poder corroborarlo, porque no hay información oficial, no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, y uno se pregunta en qué áreas, en qué ramas, becas de qué tipo, formación tecnológica, cursitos, o sea, qué es lo que está haciendo realmente el gobierno en la política de formación de jóvenes que tienen pues la esperanza de poder estudiar aún. Mira, sí, este tema de las becas es un misterio que uno debería investigarlo para entrar exactamente a qué se refieren con esas becas. Ahora, yo lo que he estado indagando con estudiantes, yo estoy en una universidad pública numerosa acá en Manabí, ustedes saben que es una zona particularmente afectada por la situación actual, tanto económica como de seguridad.
Y una de las cuestiones que decían respecto a muchas de las becas están supuestamente asignadas dentro de esta zona, y algunas lo que me explicaron que la beca era, por ejemplo, estas becas de idiomas, era un monto de $20 de suscripción a un curso en línea, cursos de estos automáticos, o sea, un poco más y instales la aplicación y ya consideramos que eso es una beca. Y ese es también uno de los problemas en la manipulación del mensaje, ¿no? Hemos dado tantas becas cuando no lo son realmente. Incluso lo que se ha perdido de muchas becas que se daban, por ejemplo, antes, que recuerdo, hace unos 5 o 6 años aún se habían mantenido estudiantes que tienen buenas calificaciones por buen rendimiento, pero además que estaban en situación económica compleja, entonces que les permitía poder estudiar y sin la necesidad de tener un trabajo de tiempo completo. ¿Sí? Los chicos trabajan mucho en empleos de medio tiempo e informales para tratar de mantenerse, pero en algo les ayudaba, ahora ni eso. Bueno, quisiera para cerrar ya, porque el tiempo se nos fue muy rápido, una conclusión cortita de cada una de ustedes sobre lo que hemos dialogado el día de hoy, y pues no sé, un camino, algo que nos una también, porque lo que ustedes manifestaban antes, esta cohesión, el estar juntos, también tomarse el espacio público más que nunca es necesario en este momento, ¿no? No, para quienes están escuchándonos desde el gobierno, no estamos diciendo que salgamos a tomarnos las calles o a hacer una gran movilización. Sin embargo, sí hablamos de la necesidad de fortalecer espacios que nos permitan unirnos, que nos permitan tomar decisiones y plantear también escenarios en el país. Mayra. Sí, primero, no tengo yo la esperanza de que esto no vaya a parar, ¿no? Cuando yo hablé en el primer punto, la introducción, efectivamente se está siguiendo un modelo, entonces es de recorte, es el modelo del barrio neoliberal, entonces está claro. La llamada, la convocatoria de al menos estar juntos en términos de hablar, de decir, de establecer vínculos a través de la reunión pública, es lo que nos queda a nosotros en un escenario de cultura del exfolio, ¿no? Cultura del exfolio, entiéndase a más extractivismo, por ejemplo, más riqueza de unas minorías, ¿no es cierto?, que es como está funcionando el modelo, más violencia, más pobreza, más deterioro cultural, y por tanto, y ahí terminaría yo, pues nos toca pervivir en escenarios absolutamente adversos para poder seguir avanzando en la pervivencia de lo que creemos en colectivo es el bien común, que es finalmente la cultura, ¿no?, que nos teje, que nos permite. Si en las ciudades principales como Quito, Guayaquil y Cuenca está pasando lo que está pasando en términos de este retroceso, ustedes no se quieren imaginar lo que está pasando en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Allá en efecto hay un extractivismo brutal y sin embargo han habido años y años de deterioro cultural y sin embargo los pueblos siguen. Muchísimas gracias, Mayra. Se me vino a la mente la declaración de ayer del nuevo presidente de la CONAIE, que decía: cuando nos afecten a nosotros, ahí reaccionaremos. Bernarda, por favor. Súper rapidito, quiero expresar mi solidaridad y también mi afecto a todos mis compañeros del ministerio. Pasé muchísimos años con ellos y sé que ahorita están pasando por momentos difíciles y deben estar callados y nada, les mando un abrazo solidario y mi compromiso de seguir luchando con ellos como lo hice mientras estuve con ellos en el ministerio. Una segunda cosa que creo que hay que estar muy pendiente es que ahora se ofrecen las becas o empleo joven que dicen cada vez que se acerca una elección. Se viene la consulta popular y van a prender el motor de la institución pública para acoger a estos pasantes que ganan $400 hasta que llegue el 14 de diciembre de la consulta popular, generar los votos y apagar la función pública. Entonces me parece interesante poder mirar ya en una forma global cómo las instituciones públicas se convierten con estas decisiones en parte de un motor electoral.
Y eso no genera, porque sería buenísimo poder contratar, había pasantías pagadas en el año 2009 del que salieron grandes funcionarios públicos, pero eso no puede generar una política sostenida, porque lo que se está haciendo es moviendo masa laboral, prender el motor electoral y apagarlo. Entonces hay que estar muy pendientes ahora, además de estar juntos y seguir las mesas, seguir conversando, juntarnos, resistir. Hay que mirar muy bien qué es lo que pasa con nuestras instituciones públicas y cómo están siendo utilizadas luego de la fusión. Eso, una alerta a estar pendientes y a politizarnos en ese sentido, en mirar cómo funcionan nuestras instituciones públicas para garantizar las ganancias y los procesos electorales venideros. Muchas gracias, Bernarda. Y Patricia, cierro con usted. Gracias por sumarse a través de la vía telemática. Sí, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy enriquecedora y necesaria la conversación y discusión. Yo dejar más un mensaje final de, creo que en ocasiones el gobierno de alguna manera se topó con un estado y funciones como la de ciencia y tecnología que son complejas de manejar, y es como que tenemos un carro último modelo que no saben cómo manejarlo y les parece que la solución es enviarlo al acantilado y empujarlo, y claramente eso no es, sino por el contrario, sí creo que es más un llamado justamente a la parte del gobierno de socializar, de conversar con la gente y de buscar en el trabajo de equipo y conjunto hallar personas que puedan, un equipo que pueda manejar realmente la situación tanto de educación y de las demás funciones. Y creo que la otra parte viene de eso también, nosotros del lado de la ciudadanía, perder el miedo a ver la oposición como algo negativo, sino como algo necesario para construir un Estado, pero tener posiciones de oposición estructuradas, cohesivas, es más un hacer ver al gobierno o a cada gobierno de turno las necesidades que tenemos como población y que desde nuestra perspectiva, desde el territorio, las vemos más claras. Simplemente eso, unirnos y sí, mantener esa unión para construir un mejor país y que se reviertan las medidas tan pronto sea posible para una mejor gestión. Muchísimas gracias, Mayra Esteves, Bernarda Tomaselli, Patricia Castillo Briceño, tres destacadas profesionales que nos han acompañado el día de hoy. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con algunos temas también de comunidad y con la posibilidad de hablarles también de los otros procesos culturales. Volvemos enseguida. Bueno, estamos de regreso y queremos compartir el reporte de nuestra compañera Diana Dávila. Así es, buen día mi Sofi, buen día amigos y amigas de las Warmings, y bueno, contarles también que en el sur de la capital ya se restableció al 100% el servicio de agua potable. Esto ya lo confirmaron las autoridades en una rueda de prensa también esta mañana. El alcalde Pavel Muñoz se pronunció al respecto y nuestra compañera Diana Dávila tiene más detalles. Nos encontramos en este momento a las afueras del municipio de Quito, donde tanto el alcalde como otras autoridades brindaron una rueda de prensa, esto luego de que ya se superó la emergencia del agua potable en el sur de Quito. La gerenta de la empresa metropolitana de agua potable, Verónica Sánchez, indicó que durante esta emergencia se entregaron 60 millones de litros de agua potable. Alrededor de 60 millones de litros a la ciudadanía a través de tanqueros, pero también hemos tenido otros mecanismos de brindar el servicio a la ciudadanía. Hemos tenido bladders, hemos tenido también la rehabilitación de los pozos, una planta de tratamiento pequeña de un privado, y por otra parte también hemos tenido puntos fijos e hidrantes que se han puesto a disposición de la ciudadanía. De esta manera, a los 18 días se restableció totalmente el servicio. Tenemos todas las parroquias del sur de Quito que se abastecen por la planta del Troje con agua al 100%. De su lado, el alcalde indicó que se están analizando posibles medidas compensatorias para las familias que fueron afectadas en la falta de agua potable que surgió en los últimos días. Este análisis pasa por que podamos sostener económicamente la medida, que evidentemente la podemos, pero que podamos encontrar la vía jurídica adecuada. La vía jurídica adecuada podría ser desde la propia empresa, podría ser desde resolución de alcaldía o podría ser con pronunciamiento del Consejo Metropolitano. Entonces necesitamos una reunión interna, analizar los escenarios técnicos preparados y con el secretario de Ambiente y la gerenta de la empresa tomar la mejor decisión para que una vez que tomemos esa decisión
podamos instrumentarla y anunciarles a ustedes los medios. Finalmente, el alcalde también trató acerca de la acción de protección que acogió la Corte Constitucional respecto al proceso de revocatoria de mandato que él enfrenta, y esta fue su respuesta. Mis expectativas son que la justicia obre con justicia. Esta suena una redundancia, pero es mi expectativa real. Miren, el recurso, y qué bueno que haya sido aceptado y pueda ser tratado de manera prioritaria. Lo que me comenta el equipo jurídico es que los recursos que se presentan en Corte Constitucional incluso tienen un tiempo de tratamiento. En este momento estamos hablando de 2-3 años en promedio, acciones de protección en el ámbito constitucional, y tiene que haber un razonamiento de la Corte Constitucional de que podría cometerse una gravísima afectación a mis derechos políticos, pero lo que es más importante, a los derechos políticos de la ciudadanía que votó por este alcalde, que podría estar enfrentando un escenario de revocatoria sin el fundamento o violando el debido proceso. En mi punto de vista, desde mi punto de vista, las dos cosas suceden. Lo que en este momento la Corte está reconociendo es la violatoria del debido proceso. Si la Corte obra en justicia como correspondería, nos daremos cuenta de que estos desestabilizadores que han estado detrás del proceso nunca tuvieron un fundamento real, y lo que sería aún más grave, que quienes debieron parar esto en su momento no lo hicieron y terminaron violando el debido proceso. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde las afueras del municipio de Quito, en el centro de la capital. Continuamos con ustedes. Jenita, muchísimas gracias por ese reporte en vivo. Y bueno, ahora vamos con otro tema en el corazón de Quito, pues Pablo Hacho Topón ha labrado un legado sonoro que trasciende la artesanía, ¿no? A sus 39 años, pues este apasionado constructor de sonidos no solo ha sido galardonado con la prestigiosa medalla del CIDAP por su dedicación al arte de la lutería, sino que ha erigido también un puente entre la historia y la innovación musical. Y más que un luthier, se autodefine como un artífice del sonido, explorando y reviviendo instrumentos ancestrales y creando nuevas melodías que narran la memoria de su tierra. Y desde su taller laboratorio, Pablo ha esculpido una colección única de más de 40 instrumentos, cada uno contando una historia que va más allá del simple acorde. Su próxima exposición, Construir el Sonido, promete sumergir al público en un viaje por tierras musicales que abarcan desde influencias africanas y europeas hasta resonancias muy profundas arraigadas en el continente americano, y también es un homenaje a la identidad ecuatoriana y un llamado a preservar y celebrar nuestras raíces a través del arte sonoro. Así que Pablo, muy buenos días, bienvenido a las Guarmis. Y bueno, ¿qué significa para ti haber alcanzado esta medalla CIDAP y qué representa también este reconocimiento en toda tu trayectoria? Buenos días. Hola, buen día Gaby, buen día Sofi. Pues muchas gracias por la invitación, y alcanzar la medalla CIDAP para mí fue el inicio de un compromiso por la preservación de este oficio, que es la construcción de instrumentos musicales. Este oficio es bastante silencioso, porque en realidad el músico es el que está en el escenario, es el que está arriba tocando, pero el constructor, la música en realidad nace cuando está en el taller construyéndose el instrumento. Entonces este oficio, que es bastante silencioso, pretendemos pues difundirlo y que se preserve y reivindicar a todos los constructores de aquí, de esta bella nación, Ecuador. Precisamente, tú te defines como constructor de sonido, más que como luthier. Sí. Bueno, ¿por qué es importante esta distinción para ti? Bueno, al ser Ecuador un país multicultural, pluriétnico, la palabra luthier es como un constructor de instrumentos de cuerda, nace esta palabra, no es una palabra europea. Sin embargo, en Ecuador somos una mezcla de todo, no solo de Europa. Tenemos una tradición americana de construcción de instrumentos milenaria. Entonces, en ese trayecto, pues me encuentro que hay muchos constructores, no solo de cuerdas, sino de flautas, los luriris, constructores de marimbas. Acá en Ecuador hay una riqueza impresionante de instrumentos. Entonces, en ese momento digo, bueno, quizás la palabra luthier, o sea, sin desmerecer obviamente toda la actividad, pero quizás otra búsqueda también es ser constructor del sonido, constructor de la memoria,
de la memoria sonora que es ese intangible que tenemos acá. Entonces, de ahí nace todo esto. Y por eso la exposición se llama Construir el Sonido. Y bueno, también conocer qué papel juegan, lo que has mencionado, la memoria y la identidad, la historia, en todo este proceso de crear los instrumentos, y también conocer cómo fue este proceso de investigación, de construcción de esta réplica de la vihuela usada por Santa Marianita de Jesús, para que nos comentes. Sí, dentro de toda mi obra está la búsqueda de la identidad. Entonces, por eso es que en cada instrumento, pues, busco esto, que cada instrumento tenga una estética diferente, que tenga alma. A veces la industria nos pasa por encima, como muchos instrumentos en serie. Sin embargo, siento que aquí necesitamos estos instrumentos que tengan otros direccionamientos, que tengan otras estéticas, que vengan con nuestra propia iconografía incluso. Entonces, desde ahí parte como estos procesos identitarios, porque ahí la música que se harán con estos instrumentos, o sea, los músicos que harán con esto, todas esas personas van a tener otras intenciones artísticas, ya no las mismas que se ven normalmente. Y pues la réplica de la vihuela de Marianita de Jesús fue un aporte de la Fundación Iglesia de la Compañía, que me permitieron investigarle este instrumento, y gracias a eso fue en febrero. Y ahora pues podemos presentar una réplica exacta, siguiendo obviamente los textos de Bermúdez, de Norberto Novi, ya los textos investigativos que ya hay, del maestro Carlos González, por ejemplo. Entonces, eso se va a presentar también. Esto durante esta exposición, que va a estar prácticamente todo el mes de agosto, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre los desafíos que has enfrentado para crear instrumentos, por ejemplo, que desaparecieron o nunca antes se fabricaron en el Ecuador, y cómo se va a conectar esta muestra con el público. ¿Qué papel vas a tener tú dentro de esta exposición, más allá de la exposición misma? Sí, es hermoso porque afortunadamente somos uno de los 20 proyectos ganadores de la propuesta iniciativa ciudadana impulsada por el municipio de Quito. Entonces todo este proyecto es subvencionado. Entonces imagínate que vamos a dar 2 talleres de construcción de instrumentos, el uno de cerámica sonora y el otro de construcción de un monocordio, además de una clase magistral impartida por mí y un conversatorio en donde invito a 3 constructores referentes de acá de Ecuador para empezar a discutir sobre cuáles son las necesidades de los constructores para que esta actividad no desaparezca y más bien se preserven las nuevas generaciones, empiece ya a surgir esta nueva generación de constructores que quizás hagan mucho más de lo que podemos hacer ahora. Entonces la inauguración es de este viernes a las 7 de la noche, del 1 al 29 vamos a estar. Va a haber charlas, las guías, afortunadamente tenemos una alianza estratégica con esos estudiantes de música de la Universidad Central, de música y de danza. Entonces también va a haber una intervención de danza contemporánea, porque presentamos música, pero no es solo para músicos, es para todas las personas que quieran explorar el sonido. Entonces, para todo eso. Perfecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Coméntanos así brevemente dónde podemos encontrar toda la información de la programación de la exposición para que quienes nos escuchan y quieran participar puedan asistir. Bueno, la exposición, ya les comenté que es en la Fundación Iglesia de la Compañía, que la entrada es por atrás, es totalmente gratuita, es por la calle Benalcázar la entrada. Es totalmente gratuito de 10 de la mañana a 5 de la tarde, que es el último recorrido. Me encuentran en redes como Taller Laboratorio Pablo o Pablo Hacho, que es como me encuentro en las redes. Y ahí está todas las inscripciones para los cursos, para todas las actividades. Bueno, me imagino que hay muchos sueños también por cumplir, luego también de esta exposición, así es que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y sabemos que el trabajo impacta a nuevas generaciones, ¿no? Necesitamos más espacios de arte y de cultura, y esto lo estamos discutiendo muchísimo aquí. Es necesario, totalmente necesario. Muchas gracias, Pablo Hacho, constructor del sonido, nos acompañaba el día de hoy, y nosotros estamos ya por cerrar nuestro programa, lastimosamente no con lo que quisiéramos hablarles, pero sí hay que informar lo que pasa acá en este sector también en La Floresta. Así es, moradores de nuestro barrio de La Floresta denuncian el incremento de la inseguridad y la falta de accionar de la Policía Nacional. Nuestra compañera Diana Dávila recorrió las calles, habló con nuestros vecinos para conocer más del tema, y con eso ya nos despedimos también en las Guarmis. Escuchemos a Dianita y hasta mañana.
Un saludo cordial a todos nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Nos encontramos en este momento en el sector del Redondel de la Floresta. Conversamos con algunos de los vecinos después de algunos incidentes de inseguridad que han surgido en el sector. El último, por ejemplo, dejó a una niña de 12 años hospitalizada después de que le robaron 2 antisociales. Uno de ellos habría disparado y es por ello que esta menor de edad en este momento se encuentra hospitalizada. Escuchemos parte de los comentarios que nos dijeron los vecinos de este sector. Estoy preocupada realmente por todo lo que se ha venido dando aquí en el barrio, aparte del asesinato de un guardia de la catedral, de un cuidador de autos, el chico que desapareció saliendo de este mismo centro nocturno, la niña que fue le dispararon el día jueves, bueno, aparentemente rebotó la bala y le dio en la cabeza. Se tapan los ojos las autoridades e incluso también sí tiene mucho que ver por aquí el tema del municipio con el tema de la verificación de las motos sin placas que circulan aquí y están asaltando a los transeúntes como un pan de cada día. Se comparten los chats de la policía, no se hace aparentemente nada respecto a estos asuntos. No tenemos seguridad de nada, porque realmente la policía brilla con la ausencia, porque cuando uno se llama, ellos no acuden. Y oigo y veo y leo en los chats de la Floresta que dicen que tienen en la sede donde ellos están jugando vóley, están lavando los carros, pero no acuden al auxilio de los moradores de la Floresta. Es difícil poder tener ese contacto con ellos. Realmente no sé qué tendremos que hacer para que podamos acceder a que ellos nos ayuden con su presencia en cada uno de los problemas que tenemos. Estamos en un país, en una ciudad que lamentablemente ha invadido la gente mala. Y nosotros no estamos haciendo nada, solo estamos huyendo o solo somos veedores, habladores, porque en este chat hablan todo, pero nadie da solución. Había un general, no le voy a decir el nombre, a lo mejor con esta entrevista alguien sepa qué es lo que dijo, que cuando la policía no es zonal, es nacional. Porque si usted llama a pedir auxilio, le dicen, ¿qué sector está? No me corresponde. Entonces yo le hago la pregunta, ¿es policía nacional o es zonal? Entonces esa es la inseguridad que existe en todos los barrios, no solo en la Floresta, en todos los barrios de Quito. ¿Por qué? Porque no hay ese conjunto de la policía que tiene que ser servicio nacional, no zonal. No porque yo vivo en la Floresta, llamo, dice no me corresponde. Entonces eso es lo malo y eso es lo peligroso que está sucediendo en estos momentos. Existe temor en la ciudadanía, la mayoría de personas no quiere hablar respecto a la inseguridad por temor a represalias, sobre todo también en los negocios, pero esto es lo que pudimos recoger de las personas que sí quisieron hablar y que se sienten cansadas de la inseguridad, no solo de aquí, sino de algunos sectores. Piden la intervención de la policía, piden que cuando se llame lleguen a tiempo al lugar de los hechos y no después de media hora o 2 horas después cuando ya los delincuentes se fugan y ya no se encuentran en el lugar, o cuando ya hay algún accidente o algún herido. Piden la intervención urgente de la Policía Nacional y que estén más presentes en la comunidad. Continuamos con ustedes.